Bueno, mi papel esta tarde es casi ofrecer un marco de reflexión acerca de este enfoque de evidencias en educación, que como decía Tony Martín, pues es algo que también en la formación del profesorado del Departamento de Educación en Aragón pues estáis impulsando con otras iniciativas en las cuales, pues bueno, pues seguro que algunos de los que estáis aquí ya habéis profundizado en alguna de estas cuestiones. Pero siempre es importante poder comprender por qué este enfoque de evidencias pues puede resultar de interés o puede resultar relevante para la educación, para sobre todo las decisiones que tomamos en nuestra práctica educativa. Y lo primero que quería plantear es precisamente cuál es la pregunta que queremos responder cuando traemos las evidencias que provienen del conocimiento educativo, las traemos al ámbito de la práctica, al ámbito de la praxis docente y al ámbito de la práctica educativa. Y esa pregunta fundamentalmente es la pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿no? Cuando terminamos nuestras clases, cuando comentamos con algunos compañeros o compañeras, pues nos preguntamos si funciona lo que hacemos, lo que estamos haciendo en el aula, lo que estamos planteando en nuestro centro educativo, lo que estamos proyectando, la innovación incluso o las innovaciones que estamos poniendo en marcha, pues nos preguntamos si están funcionando, ¿no? Y quizá el enfoque de evidencias intenta precisar un poco más esa pregunta diciendo, bueno, si funciona lo que estamos haciendo, al menos igual de bien que otras prácticas o si está funcionando simplemente mejor que otras prácticas, ¿no? Siempre va a ser una pregunta de carácter también comparativo, ¿no? De hecho, tenemos que tener buenas razones para la transformación y los cambios educativos y esas buenas razones nos la van a proporcionar, por supuesto, un buen diagnóstico, pero también que las innovaciones, los proyectos, las prácticas que introduzcamos, pues podamos de alguna manera decir que efectivamente están funcionando al menos igual de bien, ¿eh? Y que entonces traen un beneficio claro a nuestra práctica educativa, a nuestro centro y, en definitiva, a la educación de nuestros estudiantes, ¿no? Por eso, el verbo funciona aquí sobre todo quiere decir que los estudiantes se benefician educativamente de esa práctica, de esa innovación, de ese proyecto, de una manera significativa. Es decir, de una manera que se puede de alguna manera mostrar que efectivamente está teniendo esos beneficios, ¿no? ¿Y quiénes son los que responden a esa pregunta? Yo aquí sí querría ser, bueno, pues meridianamente claro y ser honesto con mi propia posición. Evidentemente, quien responde a esta pregunta somos fundamentalmente la comunidad profesional de aprendizaje, la comunidad educativa, la comunidad docente, la comunidad profesional, que es la que efectivamente tiene en su mano la praxis, pero también tiene en su mano el poder reflexionar y recoger evidencias acerca precisamente de qué es lo que está funcionando. Pero esa comunidad profesional, que es una comunidad profesional de aprendizaje, transita o nosotros al menos pensamos que debería transitar hacia una comunidad profesional de conocimiento educativo. ¿Y cuáles son las fuentes de ese conocimiento educativo? Pues permitidme que me detenga mínimamente en este esquema que es muy sencillo. Evidentemente hay más de dos fuentes de conocimiento educativo que pueden resultar de interés para un docente, para una maestra, para un equipo directivo, para la inspección educativa, para los asesores pedagógicos, ¿no? Pero hay dos fuentes que son muy importantes tenerlas en cuenta y que además tienen mucho que ver precisamente con la cuestión de la evidencia o de las evidencias en educación. Tenemos un conocimiento de índole científica, que podemos llamar, y un conocimiento que yo llamo conocimiento educativo docente, o que proviene, diríamos, de la praxis docente, ¿no? Y que tiene sus diferencias, pero que desde luego tienen que estar especialmente bien relacionados, ¿no? Conocimiento científico, pues tiene un carácter más experimental, se hace un diseño experimental para obtener, diríamos, resultados acerca de unas hipótesis que se plantean. Busca y necesita, busca la generalización y por eso de alguna manera tiene que descontextualizar, aunque sea parcialmente, ese conocimiento para que luego pueda ser válido en otros contextos determinados, porque en parte la validez de un conocimiento científico depende precisamente de su aplicabilidad en contextos diversos, ¿no?
tiene un carácter estadístico, ya sea descriptivo o causal. Por supuesto que también hay conocimiento científico de índole cualitativa que nos puede ser de utilidad también en el ámbito educativo, ¿no? Pero muchas de las evidencias que tenemos y de las que os van a hablar mis compañeros de ponencias hoy, pues lo que tienen es un soporte estadístico, ¿no? Que es el que nos permite también establecer no solamente correlaciones, sino incluso en ocasiones pues relaciones causales entre diferentes variables, ¿no? Y luego un punto muy importante, y que es que el horizonte de validación del conocimiento científico, el conocimiento que se produce en el ámbito científico, ese horizonte se proyecta sobre una comunidad científica, ¿vale? ¿Qué es lo que busca un científico que investiga también en educación? Que la comunidad científica reconozca la investigación que ha realizado como una investigación válida y como una investigación que aporta conocimiento al cuerpo de conocimiento de ese ámbito de la investigación. No necesariamente su horizonte de validación es el centro educativo o los docentes. Por eso a veces muchos de vosotros y de vosotras podéis vivir una cierta desconexión de la investigación con respecto a vuestra práctica de aula, porque en muchas ocasiones finalmente ese conocimiento se vincula más a la comunidad de referencia científica que a la comunidad educativa a la que de alguna manera también debería estar prestando servicio, ¿no? Al lado de este conocimiento o complementando este conocimiento está el conocimiento educativo docente, que no es, diríamos, de índole experimental, sino que es más bien praxiológico, ¿no? Es decir, que está vinculado a la práctica, Es un conocimiento que brota de la praxis y de la reflexión sobre la praxis, ¿no? Y esto es algo que vuestra experiencia os puede simplemente ser elocuente con respecto a esto, ¿no? Cómo hemos ido aprendiendo a ser profesores, pues hemos ido aprendiendo a ser docentes, a ser maestros, a ser maestras, precisamente a partir de la práctica, ¿no? Y de la reflexión sobre esa práctica, autorreflexión y reflexión con otras, ¿no? El conocimiento que producimos fruto de esa praxis está fuertemente contextualizado, es decir, forma parte de nuestro contexto educativo. Lo que sabemos, lo sabemos de este centro, con estos estudiantes, en este momento, y siendo yo el docente o la docente que aplica determinadas prácticas, que no siempre se pueden generalizar de una manera clara a otros contextos, ¿no? Luego tiene un carácter heurístico, no opera planteando hipótesis y buscando pruebas de esas hipótesis, sino que opera de otra manera, más bien opera respondiendo a las situaciones que aparecen en el aula o en el centro educativo. Y frente a esas situaciones, el cuerpo profesional lo que hace es lanzar determinadas ideas para ver si pueden abordar esas situaciones, esos problemas, esas cuestiones educativas, ¿no? Y en ese sentido, pues opera de manera más heurística, ¿eh?, que el conocimiento científico. Y finalmente, el horizonte de validación del conocimiento educativo docente es la comunidad profesional. Son otros docentes, son otros profesores, otros profesionales de la educación con los que uno necesita contrastar los resultados educativos que ha obtenido a partir de determinadas prácticas, ¿no? Y eso requiere una colaboración de alto nivel entre docentes, que no sea meramente coordinación de departamento o junta de evaluación, sino una colaboración en la que esto de compartir conocimiento y reflexión forme parte de la propia dinámica, ¿no? Pero estos dos fuentes de conocimiento se relacionan entre ellas de una manera muy rica y que además podría ser un círculo virtuoso, ¿no? Porque de alguna manera el conocimiento educativo docente provee de contexto de descubrimiento y de justificación a estas aproximaciones científicas. De alguna manera la investigación educativa tendría también que tener en el horizonte no solo a la comunidad científica, sino también a la comunidad educativa como parte de su tarea. No solamente son posible muestra, ¿no?, o posible contexto del cual yo sacar mis datos, sino que también es una comunidad que necesita el conocimiento, que se puede poner a su servicio, ¿no? Y por supuesto que todo lo que proviene del ámbito de la evidencia científica nos contribuye en el conocimiento educativo docente a afinar el juicio pedagógico, optimizar recursos y ampliar nuestra mirada.
voy a ir terminando porque me queda poco, ¿no? Pero, ¿qué podemos esperar de las evidencias? Pues mirad, podemos esperar que nos ayuden a afinar el juicio pedagógico sobre nuestra práctica, a controlar nuestros sesgos que tenemos como seres humanos que somos y como docentes también, a encontrar orientaciones teóricas que nos ayuden a explorar en la práctica y en la observación de esa práctica. Y sobre todo a establecer diferencias entre prácticas que funcionan mejor que, funcionan igual de bien de que. Pero ¿qué no podemos esperar? La mejor práctica educativa, porque esa no existe, ¿vale? No podemos, no va a venir un científico a decirnos esto es lo que hay que hacer sí o sí, pero sí que nos puede dar criterios para decidir entre unas prácticas u otras, ¿vale? Recetas para aplicar en clase o etiquetas y clasificación de los estudiantes en estilos, en inteligencias, etcétera, como probablemente en algún momento os podrán hablar otros, ¿no? El enfoque de evidencias en educación nos puede conducir hacia un marco de innovación crítica, ¿no? No de innovación meramente disruptiva, sino de una innovación que está informada por la investigación, que se informa en ella, ¿no? Y que por tanto no va a lo loco a poner cosas en marcha sin más, sino que se informa previamente qué es lo que sabemos que está funcionando, por qué sabemos que está funcionando, que al mismo tiempo se valida por el conocimiento educativo docente, es decir, que se validan los procesos de reflexión, de observación, de validación que los docentes hacen entre ellos y entre sus prácticas, y que por supuesto se vincula a las comunidades educativas, porque la innovación educativa no significa lo mismo dependiendo de los contextos de los centros educativos en los cuales se esté realizando. Y por tanto, en ese conocimiento educativo que provee, que informa la innovación crítica, y esa innovación crítica que también de alguna manera alienta e impulsa el conocimiento educativo, reúne dos trabajos para los cuales necesitamos las evidencias. La investigación, que nos permite responder a preguntas como qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué nos está funcionando, y la evaluación, por supuesto, ¿no? Si está funcionando mejor que otras cosas, si funciona igual de bien que otras cosas, y entonces quizá nos merezca la pena hacer ese paso. Existen muchos recursos basados en la evidencia, basados sobre todo en la divulgación y la transferencia. Como vais a tener disponible esta presentación, voy a pasar un poco más rápido sobre ellos, pero pues, por supuesto las pruebas de la educación, de las cuales este es un evento que forma parte de ello, pero ahí tenéis ya pues, un banco de recursos, de ponencias, de materiales sobre temas muy diversos, ¿no? Como los que se van a trabajar hoy aquí, y que podéis encontrar pues, mucho material para vuestra reflexión. Maestros, maestras, profesores Perdona, Jorge, preocupados. te queda un minuto. Muchas gracias, Javier. Profesores y maestras preocupados y preocupadas por cómo es la calidad y cómo está informada o no la práctica educativa en su centro, la innovación por la evidencia, se lanzan a escribir blogs en los que compartir esa evidencia con relación a su propia práctica. En Cataluña, la Fundación Jaume Bofill pues también tiene un programa que se llama ¿Qué funciona en educación?, donde hay mucho material, sobre todo en términos de políticas públicas, etcétera. En el ámbito anglosajón, pues tenéis Research Ed, que es encuentros entre investigadores y docentes, encuentros verticales, donde se produce el círculo virtuoso del conocimiento del que os hablaba antes. La Education Endowment Foundation, que Educaisa pues está aliado con ellos, es un socio internacional muy claro, y Educaisa está trayendo a España también mucho de ese trabajo. Pues tenéis una caja de herramientas de cómo llevar el enfoque de evidencias en la educación en los distintos proyectos, y proyectos ya ordenados y evaluados según su grado de evidencia, su coste, etcétera, y puede ser también muy interesante el poder asomarse a ello. Y bueno, pues es un blog ya clásico de Robert Slavin en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, en las cuales pues va ofreciendo claves también de evidencias para la propia educación. Por tanto, el enfoque de evidencias es un enfoque emergente en el mundo educativo, es una gran ayuda para nuestra tarea, para nuestra labor como docentes, nos va a permitir afinar nuestro juicio pedagógico y nos puede también devolver ese protagonismo profesional que tantas veces reclamamos
y con justicia y que tiene que estar también basado e informado por el conocimiento educativo. Pues muchas gracias y buenas tardes.